Universidad César Vallejo, solo para los que quieren salir adelante. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como del odio de Dios, como si ante ellos la resaca de todo lo sufrido se emposara en el alma, yo no sé. Hola, luego de apreciar el verso estelar de los Heraldos Negros, les presentaré al grupo número 1 conformado por Jerry Alcalá, Karina Alcedo, Jesús Arzola, Víctor Balcázar, Bruno Basáez, Melanie Colchado, Adolfo Izaguirre, Adolfo Medina, Laura Pineda y Elizabeth Zúñiga. En esta oportunidad les presentaremos un documental donde hablaremos de la vida del váter César Vallejo y una reseña de la novela corta Fabla Salvaje. Acompáñanos en este breve recorrido. En este documental hablaremos sobre la infancia, estadía en Lima, su encierro en la cárcel, el viaje a Europa y su muerte del váter César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza, notable literato peruano, quien ocupó casi todos los géneros de la literatura. Llegó a ser uno de los más grandes referentes de la poesía en Latinoamérica. En el año 1892, en los Andes del norte del Perú, nace César Vallejo, en la ciudad de Santiago de Chuco, preservando su carácter rural, mestizo y habla española. Es así que sus padres, hijos de clérigos españoles, formaron una familia humilde. Cabe mencionar que Vallejo fue el último de 12 hermanos. En el año 1900 inició sus estudios en la escuela municipal, continuando la primaria en el colegio Centro Escolar número 271. Por último, su secundaria fue en el Colegio Nacional de Huamachuco. Se puede decir que tuvo dificultades en el tema académico, pero por su resiliencia e inteligencia superó los obstáculos, convirtiéndose en docente e involucrándose con reconocidos escritores ilustres. En el año 1911 llega a Lima, con la decisión de estudiar en la Facultad de Ciencias de la Universidad Mayor de San Marcos. Pero deja los estudios por problemas económicos. Ese mismo año fallece su madre, lo cual hace que entre en una profunda depresión. La persistencia en continuar con sus estudios lo lleva a graduarse de bachiller en letras con su tesis El romanticismo de la poesía castellana un 22 de septiembre de 1915. César Vallejo vuelve a su ciudad natal, donde fue apresado injustamente, estando 112 días privado de su libertad, procesado por haber sido parte de un saqueo e incendio a una casa, escribiendo casi la totalidad del poemario de Trilce, hasta que sale de prisión un 26 de febrero de 1921. Vallejo inicia su nueva historia en Europa el 17 de junio de 1923. Llega a Francia y las experiencias que le toca vivir fueron muy duras, enmarcadas en su falta de conocimiento del idioma, problemas financieros y problemas constantes de salud. Es así que Pablo Abril, su gran amigo que vivía en España, intercede por él para que pueda conseguir una beca en Madrid, la cual exige a Vallejo tenga presencia física en este país. Sin embargo, no es aquí donde encuentra un ambiente emocional o que lo inspire para quedarse a residir. Además, agrava esta situación sus temas de salud, por lo que decide viajar a Rusia, país también anhelado por Vallejo, reflejado en su crónica publicada en Lima, donde demuestra que tanto España y Rusia mantienen su esencia a diferencia de otros países de Europa. Tiempo después, el 19 de octubre de 1928, viaja brevemente y por primera vez a Rusia, y un año más tarde regresa, ya que según Georgette, en su primer contacto con la Unión Soviética se quedó perplejo por su realidad en aquel momento. Se casó con Georgette Philippard en 1934, después de la muerte de su madre, quien era la que se oponía a la relación. En esta oportunidad les hablaré de la muerte de César Vallejo. Nuestro recordado e ilustre poeta peruano falleció un 15 de abril de 1938 en París, en la clínica de Boulevard Arago. Los doctores encargados no pudieron dar con el diagnóstico exacto de su enfermedad
que lo fue deteriorando poco a poco. El cuerpo débil de Vallejo no pudo soportar la enfermedad que le aquejaba. Esto ocasionó que perdiera su batalla. En consecuencia, la acumulación por muchos años de ciertas toxinas que llegaron a envenenar su cuerpo poco a poco fueron las causantes de llevarlo al borde de la muerte. Aún así, siguió ingiriendo papa cocida, ya que era lo único que podía tolerar después de la intervención al estómago y debido a su escasa economía, que no le permitía tener acceso a mejores alimentos nutritivos. En esta oportunidad presentaremos nuestro documental de la novela Fabla Salvaje, del gran ilustre César Vallejo, el cual fue escrito en 1923. Iniciamos esta búsqueda de información encontrando el significado de fabla, la cual responde al español antiguo y la cual tiene por significado semejante a la palabra fábula. Desde ahí podemos deducir que nuestro autor quería dejarnos una gran enseñanza a pesar de lo salvaje que pudiera ser esta gran historia. Personajes principales. En el personaje principal encontramos a Walter Espinal, un humilde campesino dueño de una casita del campo, así como a Adelaida, su amada esposa, dedicada fielmente a los quehaceres del hogar, la cual se encuentra esperando su primer bebé. Personajes secundarios. Tenemos a Santiago, quien es hermano de Adelaida, Antuca, mamá de Adelaida, además del bebé de Adelaida que acababa de nacer. El protagonista Walter Espinal, al despertar, ve a través del espejo que alguien pasa detrás de él. Alguien desconocido. Debido a esa impresión, suelta el espejo, el cual se hace pedazos. A partir de ello, es absorbido por una ansiedad espantosa. Ese mismo día, Walter escucha el canto de una gallina. Ambos hechos considerados según tradiciones y la superstición de su pueblo son de mal agüero, como si su vida a partir de ese momento se envolviera en una nube negra. Esa angustia se la comenta a su esposa y a partir de esa noche el insomnio aparece. Al día siguiente, sale hacia el campo a realizar su trabajo, descansa y se sienta al lado de un charco, donde aparece nuevamente el reflejo del hombre desconocido, hombre que entra a su mente y lo relaciona con Adelaida, su esposa, quien en ese momento se encontraba en estado de gestación. Infestado de los celos, Walter se vuelve agresivo con Adelaida, llegando a insultarla y agredir de formas injustificadas. Huye de su casita, camina y recorre el campo, envuelto en esa nube negra. Llega al risco y con él la sombra negra del hombre desconocido. Gira enfurecido y cae al abismo, mientras que en su casa nacía el hijo de Walter, cuando era el mes de marzo. En síntesis, encontramos 3 puntos importantes dentro de la novela como 1. La psicosis, 2. Los celos y 3. La violencia contra la mujer. La psicosis se le señala como las enfermedades mentales más considerables, en especial aquellas que se caracterizan por una alteración general de la personalidad a razón del proceso patológico. Asimismo, la psicosis, ya en el campo general del trastorno, debió atravesar un extenso recorrido hasta llegar a identificar como tal, debiendo superar aquella separación a partir de la Revolución Francesa, circunstancia en que fueron apartados todos los enfermos mentales de aquellos que incurran en delitos. Finalmente, la psicosis es una dolencia mental que se distingue por una desorientación de contacto con la realidad. Perjudica por igual a varones y mujeres. Suele darse en edades de 20 y los 30 años. Se prevé que hasta el 3% de los habitantes suelen experimentar síntomas psicóticos. Varía en las personas en forma gradual a lo largo del tiempo. Los celos. Los celos vienen a ser una emoción que se manifiesta en pensamientos, miedos, inseguridades, ansiedad y preocupación, surgiendo como consecuencia de un excesivo deseo de poseer algo de manera exclusiva. Toda manifestación de celos estaría compuesta por un individuo celoso, la pareja y una tercera persona que se llega a percibir como adversario. De esta manera, los celos son específicamente una respuesta a la amenaza percibida a causa de la existencia del rival. Toda persona que es celosa tiende a mostrar celos
con las amistades, en el entorno laboral e incluso en el núcleo familiar. Cuando se sobrepasa los límites, se ve evidenciado mediante el enojo. Incluso puede llegar hasta la violencia, evidenciando un miedo no fundado, pero que supera la realidad. Finalmente, se podría decir que los celos evolucionan a consecuencia de las vivencias sufridas por abandono y de privación que vivieron en su etapa infantil, llegando a ocasionar graves daños a nivel emocional en su etapa adulta, si no son tratados a tiempo. Y el último tema a tratar es la violencia contra la mujer. Son las transgresiones con mayor incidencia a nivel mundial. Se registran infinidad de casos en todo el planeta. Este tipo de violencia tiene peligrosas secuelas, ya sean físicas, sexuales, psicológicas y hasta a veces la prohibición de la libertad. Como se sabe, en la actualidad existen demasiados casos debido a la desigualdad de género de los hombres hacia la mujer. Lo único que incrementa son los números de muerte día a día contra ellas por su condición de género. Según la Defensoría del Pueblo, solo a inicios del presente año se reportó el 19% más de casos de mujeres desaparecidas y feminicidios que los casos reportados en el año 2021. Del grupo de personas desaparecidas, el 85% fueron mujeres, lo cual demuestra la vulnerabilidad del género y el poco resultado de las recomendaciones y acciones tomadas por el Ministerio de la Mujer. Asimismo, sobre nuestro sector de la población indígena, también se encuentra que los casos se duplicaron, siendo el factor predominante la falta de educación, información y seguridad de nuestra población. A continuación, ¿cuál es tu opinión respecto a los delirios mentales y alucinaciones que atraviesa Balta? Respecto a los delirios mentales y alucinaciones que atraviesa Balta, debo decir que fue un estado grave el que desarrolló el protagonista de la obra, ya que fue menguando la salud mental por las noches de insomnio y los pensamientos confusos que rodeaban a Balta, siendo estos detonantes claves para el desenlace triste de este personaje. Entrevista a la licenciada en Psicología Maybé Mesa Vázquez. César Abraham Vallejo Mendoza, poeta y escritor peruano, en su obra Fabla Salvaje, menciona que Balta, personaje principal de la novela, posee alucinaciones productos de los celos. ¿Cuál es tu opinión personal, profesional, que tienes respecto a las alucinaciones que pasa una persona en este tipo de situaciones? Si vamos a hablar de alucinaciones y celos, tenemos que entender otros conceptos, como podrían ser las distorsiones cognitivas, que son los pensamientos que se gestan en la mente de la persona que experimenta los celos. También tendríamos que entender que los celos provienen también de la autoestima baja del maltratador, de la víctima. Son muchas cosas que podríamos enfocarnos para hablar de los celos. Usted, como profesional, nos podría comentar el por qué una persona se convierte en un maltratador y por qué existen mujeres que toleran este tipo de situaciones. El maltrato viene, para entender el maltrato tenemos que entender ese término, el círculo del maltrato o la cadena del maltrato, que por lo general se gesta en edades tempranas, desde la infancia, en la adolescencia, en el núcleo familiar se dan los primeros actos de violencia, ya sea del padre al hijo, a la madre, los cuales provocan en el hijo miedo, pánico, incluso llegan a experimentar el abandono emocional. Entonces, ¿qué pasa? Esta niñez llega a, de alguna manera, reprimir emociones y si no es sanada a edades tempranas, puede proyectarse en el futuro. Cuando este adulto ya es un ser configurado, un adulto que tiene una familia, esta cadena de maltrato puede saltar y de la misma forma esta persona puede maltratar a los que están a su alrededor. Ahora, para responder a por qué una mujer puede soportar el maltrato, lo que pasa es que el maltratador emplea un mecanismo de control, que es la culpa. Muchas de las mujeres que llegan a experimentar el maltrato llegan a justificar el maltrato de sus parejas. Y muchas veces también ellas experimentan represión, se minimizan, baja autoestima. Todo esto pues ayuda a que ellas tengan un pensamiento
o que desarrollen un pensamiento de que no valen nada, ¿no? Una minusvalía, como le llamamos. Ok, muchísimas gracias. En conclusión, podemos indicar que los celos son un tipo de enfermedad que demuestra inseguridad en el ser humano. Por otro lado, las alucinaciones y el delirio llegan a ser un trastorno psicológico que, si no se detecta oportunamente y sin la ayuda de un experto, estas podrían desatar una terrible enfermedad mental. Finalmente, se debe tomar conciencia debido a que esta enfermedad no tiene un desencadenante específico y, por lo tanto, todos estaríamos propensos a ellos. Ahora te toca a ti. ¿Crees que las supersticiones pueden afectar nuestra realidad?